¿Saben? Cada vez que abro mi correo y leo los mensajes que ustedes me envían, siento el peso de las palabras no dichas, de las lágrimas guardadas, de las batallas que nadie ve. Y es por eso que este canal existe. Aquí, usted, nuestro suscriptor, es nuestro protagonista. No yo, no personajes inventados. Usted, con su historia real, su dolor verdadero, su fuerza increíble. Hoy voy a contar una más de esas historias que me llegó, y como siempre, protegeré la identidad de quien confió en mí, pero honraré cada palabra, cada sentimiento. Así que prepárese, porque esta historia lo va a conmover. Hay cosas que una nunca espera escuchar, palabras que cambian todo en un segundo. Yo estaba preparando el almuerzo cuando sonó el teléfono. Era un número de Alemania. Mi hijo Mateo tenía 12 años. Acababa de llegar del colegio. Dejó la mochila en el sofá y fue directo a la cocina. Yo contesté sin pensar. Una voz de mujer, alemana, educada, preguntó por mi nombre completo. Dijo que llamaba del Departamento de Servicios Sociales de Berlín, que habían recibido una llamada, una denuncia, contra mí. Sentí que el suelo se movía. Mateo me miraba desde la mesa. Le hice una señal de que todo estaba bien, pero mi mano temblaba. La mujer dijo que alguien había reportado que yo dejaba a mi hijo solo en casa, que trabajaba limpiando casas y lo abandonaba durante horas, que no tenía supervisión adecuada, que un vecino había visto al niño llorando en la ventana. Yo no entendía. Nosotros vivimos en España, en un pueblo pequeño cerca de Valencia. Nunca hemos estado en Alemania. Le dije eso. Ella hizo una pausa, larga. Luego preguntó si yo era María Soledad Vega. Dije que sí. Preguntó si tenía un hijo llamado Mateo. Dije que sí. Entonces dijo que la llamada había sido hecha por mi ex-suegra desde Berlín, donde vive ahora con su hija, con la hermana de mi exmarido. Colgué. No sé qué dije antes de colgar. Algo educado probablemente. Siempre soy educada. Mateo preguntó qué pasaba. Le dije que nada, una confusión, pero me senté en la silla porque las piernas no me sostenían. Mi ex-suegra, la madre de Pablo, mi exmarido, el hombre que me dejó hace 3 años por una compañera de trabajo, que se fue sin mirar atrás, que paga la pensión cuando le da la gana, que ve a Mateo una vez al mes si acaso. Ella había llamado a servicios sociales de otro país para denunciarme, por negligencia. Mateo seguía mirándome. Tiene los ojos de su padre. Eso siempre me duele un poco. Le sonreí. Le dije que comiera, que yo tenía que hacer una llamada. Salí al patio, llamé a Pablo. No contestó. Le escribí. Urgente. Tu madre me denunció a servicios sociales de Alemania. ¿Qué significa esto? Los puntos de lectura aparecieron, desaparecieron, aparecieron otra vez, luego nada. Me dejó en visto. Esa noche no pude dormir. Mateo se durmió rápido. Tiene 12 años, pero todavía duerme con una lamparita encendida. A veces lo miro dormir y pienso en todo lo que ha pasado. El divorcio, los gritos antes del divorcio, las promesas rotas, las visitas canceladas. Él nunca dice nada. Es un niño callado, tranquilo. Saca buenas notas. Tiene 2 amigos en el colegio. Juega fútbol los sábados. Ayuda con la casa. Nunca me pide cosas caras. A veces pienso que es demasiado maduro para su edad. Eso me parte el corazón. Yo trabajo limpiando casas. 3 casas fijas. Lunes, miércoles y viernes. Una señora mayor, una pareja joven con 2 niños y una familia que tiene un chalet grande con jardín. Me pagan bien. No es un trabajo fácil, pero es honesto. Salgo de casa a las 8 de la mañana. Mateo se queda con mi vecina Amparo,
hasta que sale para el colegio. Ella lo lleva. Yo vuelvo a las 3, a tiempo para cuando él regresa. Los martes y jueves limpio por horas. Siempre estoy en casa antes de las 2. Nunca he dejado a Mateo solo. Nunca. Amparo puede confirmarlo. Los profesores pueden confirmarlo. Cualquiera puede confirmarlo. Pero esa mujer llamó a otro país. Inventó una historia. Dijo que mi hijo lloraba en la ventana, que lo abandonaba. ¿Por qué? Esa pregunta me persiguió toda la noche. Pablo finalmente contestó al día siguiente, por la tarde, un mensaje corto. Mi madre está preocupada por Mateo. Dice que no lo cuidas bien. Nada más. Yo leí ese mensaje 10 veces. Cada palabra era una bofetada. Preocupada, cuidas, como si yo fuera una extraña, como si no fuera la persona que se despierta cada noche cuando Mateo tiene pesadillas, la que le hace el desayuno, la que revisa su tarea, la que va a todas las reuniones del colegio, la que ahorra cada mes para comprarle los libros y el uniforme, la que llora en silencio en la ducha para que él no me vea. Le contesté. Le pregunté por qué su madre haría algo así, si había hablado con ella, si sabía lo que había hecho. Me dejó en visto otra vez. 3 días después, recibí una carta certificada, del juzgado, una solicitud de modificación de custodia. Pablo pedía la custodia compartida. Argumentaba que yo no podía cuidar adecuadamente a Mateo, que mi trabajo no me permitía estar presente, que el niño necesitaba una figura paterna más activa, que él ahora vivía en una casa más grande, con su nueva pareja, que podían ofrecerle un ambiente más estable. Más estable. El hombre que se olvidó del cumpleaños de su hijo el año pasado, que canceló las últimas 4 visitas, que le debe 6 meses de pensión. Él hablaba de estabilidad. Llamé a una abogada. Me costó encontrar una que pudiera pagar. Ella revisó los papeles. Dijo que era una estrategia común, crear una narrativa de negligencia, presionar para reducir la pensión o conseguir más tiempo de custodia. Dijo que teníamos buen caso, que no me preocupara, pero yo estaba asustada. Los juzgados pueden ser impredecibles, y Pablo tiene dinero ahora. Su nueva pareja es gerente de una empresa. Pueden pagar mejores abogados, pueden presentar cosas bonitas en el juzgado, una casa grande, estabilidad económica, 2 ingresos. Yo solo tengo mi trabajo, mi apartamento de 2 habitaciones y mi palabra. Mateo empezó a hacer preguntas. Preguntó si iba a tener que vivir con papá. Le dije que no, que nada iba a cambiar, pero vi miedo en sus ojos. Esa noche lo escuché llorar en su cuarto. No entré. A veces los niños necesitan llorar solos. Me quedé del otro lado de la puerta, con la mano en la madera, respirando despacio, intentando no derrumbarme. El día siguiente llamó mi ex-suegre, directamente a mi teléfono. No sé cómo consiguió mi número. Le había cambiado después del divorcio. Contesté porque pensé que era del trabajo. Su voz, esa voz, dulce y venenosa al mismo tiempo. María, necesitamos hablar. Como si fuéramos amigas, como si no me hubiera denunciado a servicios sociales internacionales. Le dije que no teníamos nada de qué hablar. Ella suspiró, como si yo fuera una niña tonta. Dijo que solo quería lo mejor para Mateo, que Pablo era su padre, que tenía derecho a estar más presente, que yo debería ser razonable. ¿Razonable? Le pregunté si era razonable mentir a las autoridades, hacer una denuncia falsa, intentar quitarme a mi hijo. Se hizo silencio. Luego dijo algo que nunca voy a olvidar. No es personal, María. Es solo que Pablo necesita recuperar el control de la situación. Control. Como si Mateo fuera una situación, como si fuera un objeto, algo que se controla. Colgué. Me temblaban las manos.
Esa palabra, control. De repente todo tuvo sentido. Durante el matrimonio, Pablo siempre necesitaba controlar todo. El dinero, las decisiones, mis horarios, mis amistades. Al principio era sutil. Preguntaba con quién había hablado, dónde había estado. Decía que era porque le importaba, porque me amaba. Luego empezó a opinar sobre mi ropa, sobre mi trabajo. Decía que no necesitaba trabajar, que él ganaba suficiente. Yo dejé mi trabajo en la tienda. Me quedé en casa, cuidando de Mateo, de la casa, de todo. Y poco a poco dejé de existir. Dejé de tener opiniones propias. Dejé de salir con amigas. Dejé de ser yo. Hasta que un día me miré al espejo y no reconocí a la mujer que me devolvía la mirada. Cuando le pedí el divorcio, Pablo se sorprendió. Dijo que estaba loca, que tiraba todo por la borda, que iba a arrepentirme. Su madre me llamó. Lloró. Dijo que estaba destruyendo a su hijo, que era una egoísta, que las mujeres de verdad luchaban por sus matrimonios. Yo aguanté. Firmé los papeles, me mudé con Mateo a este apartamento pequeño. Empecé a trabajar limpiando casas. No era el trabajo que soñé, pero era mío, y con cada casa que limpiaba sentía que recuperaba un pedazo de mí. Ahora ellos querían quitármelo, no a mí, a Mateo, porque para ellos yo no importaba, solo importaba tener el control, decidir. La abogada me pidió documentos, horarios de trabajo, comprobantes de la escuela, testimonios de vecinos, informes médicos de Mateo, todo lo que pudiera demostrar que yo era una buena madre, que cuidaba bien de mi hijo. Fui juntando todo. Amparo escribió una carta hermosa. Dijo que Mateo era un niño feliz, educado, bien cuidado, que yo era responsable, presente, que nunca lo había visto solo o desatendido. Los profesores también escribieron. Dijeron que Mateo siempre llegaba limpio, bien alimentado, con la tarea hecha, que yo asistía a todas las reuniones, que preguntaba por su progreso, que era una madre involucrada. Junté recibos de la ropa, los libros, las actividades, el fútbol, todo lo que pagaba con mi sueldo de limpiadora, mientras Pablo pagaba la pensión cuando quería. La audiencia fue programada para dentro de 2 meses. 2 meses de angustia, de no dormir, de revisar cada decisión que había tomado, cada minuto que Mateo había estado solo, aunque nunca había estado solo. Pero empecé a dudar de mí misma. Eso es lo que hacen. Te hacen dudar. Una tarde estaba limpiando la casa de la señora Teresa, la del chalet grande. Ella tiene 70 años, vive sola desde que enviudó. Es una mujer elegante, siempre me trata con respeto, me paga bien y siempre me ofrece café. Ese día me vio llorar. Yo intentaba esconderlo, pero estaba limpiando los cristales y las lágrimas no paraban. Ella me hizo sentar, me preparó té, me preguntó qué pasaba, y yo no sé por qué le conté todo. La denuncia, la carta, la audiencia, mi miedo. Ella escuchó en silencio. Cuando terminó, me miró durante un rato largo. Luego dijo algo extraño. Preguntó si yo sabía que ella había sido jueza durante 30 años. Jueza de familia. Se había jubilado hacía 5 años. Yo no lo sabía. Nunca me lo había dicho. Ella sonrió, un poco triste. Dijo que veía casos como el mío todas las semanas. Hombres que usaban a los niños para lastimar a sus exmujeres. Familias que inventaban cosas, que manipulaban el sistema. Teresa me dijo que yo tenía un caso sólido, que no me preocupara. Pero luego dijo algo que me sorprendió. Preguntó si yo sabía que Pablo había heredado algo de su abuelo, una propiedad,
en el pueblo donde nació. Yo recordaba vagamente. Durante el matrimonio Pablo mencionó algo, un terreno, una casa vieja, pero nunca le di importancia. Teresa me miró seria. Dijo que en el divorcio esos bienes deberían haberse declarado, que si los ocultó, podría haber consecuencias legales. Me dijo que investigara, que hablara con mi abogada. Yo no entendía bien, pero esa noche busqué, llamé a la madre de Pablo, a su tía. Nadie contestó. Busqué en internet, en registros públicos, y encontré algo, una propiedad a nombre de Pablo, registrada 2 años antes del divorcio, en un pueblo de la provincia. Nunca se mencionó en el proceso, nunca se dividió, se la quedó entera. Llamé a mi abogada. Ella se quedó callada. Luego pidió que le enviara todo, los documentos, las fechas, el registro. Dijo que esto cambiaba las cosas, que ocultación de bienes era grave, que podíamos pedir una revisión del acuerdo de divorcio, que Pablo podría enfrentar sanciones y que definitivamente afectaría su solicitud de custodia. Yo no sabía qué sentir: rabia, tristeza, alivio, todo junto. Ese hombre había ocultado una propiedad para no compartirla conmigo, para quedarse con todo, mientras yo limpiaba casas para llegar a fin de mes, mientras le rogaba que pagara la pensión. Él tenía una casa, un terreno, quién sabe qué más. Mi abogada presentó la documentación, pidió una investigación. El juez aceptó. Pablo tuvo que presentar todos sus bienes. Resultó que la propiedad valía bastante. Era un terreno grande, con una casa antigua, en una zona que se estaba desarrollando. El valor había subido mucho. Mi abogada pidió que se dividiera, mitad y mitad, como correspondía. También pidió que se calculara la pensión de nuevo, basada en sus ingresos reales, no en lo que él declaraba. Pablo me llamó. Por primera vez en meses. Estaba furioso. Gritaba. Decía que yo era una aprovechada, que quería destruirlo, que esto no tenía nada que ver con Mateo. Yo lo escuché sin decir nada. Cuando terminó de gritar, pregunté una sola cosa. ¿Por qué mentiste? ¿Por qué ocultaste la casa? Silencio. Luego colgó. Su madre también llamó. Ya no era dulce, estaba rabiosa. Dijo que yo era una víbora, que siempre lo supe, que solo quería dinero. Le dije que si hubiese querido dinero, no habría tenido que buscar la propiedad escondida, que me la habría dado en el divorcio, como correspondía por ley, que lo único que yo quería era que nos dejaran en paz, a mí y a Mateo, que pararan de intentar quitarme a mi hijo. Colgué antes de que pudiera contestar. La audiencia se acercaba, pero ahora todo era diferente. Mi abogada estaba tranquila, confiada. Dijo que Pablo probablemente retiraría la solicitud, que no le convenía que un juez revisara todo, sus mentiras, su ocultación, sus pagos irregulares. Tenía razón. Una semana antes de la audiencia recibimos un documento. Pablo retiraba la solicitud de modificación de custodia, aceptaba pagar la pensión completa, a tiempo, y aceptaba la división de la propiedad. Mi abogada sonrió. Dijo que habíamos ganado, pero yo no sentía que había ganado. Sentía cansancio, tristeza. Por Mateo, porque su padre le había fallado otra vez, porque su abuela había mentido, porque toda esta gente que decía amarlo lo usaba como arma. Esa noche le expliqué a Mateo. Le dije que no iba a tener que cambiar de casa, que todo seguiría igual. Él asintió. No dijo nada, pero vi alivio en sus ojos. Le pregunté si quería ver más a su papá, si le gustaría pasar más tiempo con él. Mateo me miró. Pensó mucho antes de contestar. Luego dijo algo que me rompió. Dijo que papá solo quiere verme cuando le conviene, que no me importo de verdad, que está bien así. 12 años, y ya había aprendido eso. Intenté decirle que su papá lo quería, que solo estaba confundido,
Pero Mateo negó con la cabeza. Dijo que no pasaba nada, que él estaba bien, que me tenía a mí y que eso era suficiente. Me abrazó y yo lloré. No pude evitarlo. Lloré porque mi hijo era más sabio que muchos adultos, porque había tenido que crecer demasiado rápido, porque había perdido la ilusión en su padre, y porque a pesar de todo era un niño bueno, amable, fuerte. La propiedad se vendió. La división tomó meses, abogados, papeles, impuestos, pero finalmente recibí mi parte. No era una fortuna, pero era más de lo que había tenido en años. Lo primero que hice fue pagar deudas, la tarjeta de crédito, el préstamo que pedí para el divorcio, los atrasos de algunos recibos. Luego ahorré. Por primera vez en mi vida tenía un colchón, algo de seguridad, y con lo que quedó compré 2 cosas: una computadora para Mateo, para el colegio, para que pudiera hacer sus trabajos bien, y un curso, para mí, un curso de administración de pequeños negocios, porque decidí que no iba a limpiar casas toda mi vida, que iba a tener algo propio, algo que pudiera dejarle a mi hijo. Teresa me ayudó, me presentó a personas, me aconsejó. Con su apoyo empecé una pequeña empresa de limpieza. Contraté a 2 chicas, buenas trabajadoras. Les pagaba bien, con respeto, como me hubiera gustado que me pagaran a mí. El negocio creció despacio, pero creció. Ahora tengo 5 empleadas, 10 casas fijas y contratos con 2 oficinas. Ya no limpio yo, administro, coordino, visito a los clientes, hago las cuentas. Es trabajo duro, pero es mío. Mateo está orgulloso. Lo veo en cómo me mira, en cómo le cuenta a sus amigos. Mi mamá tiene una empresa, dice, con orgullo. Pablo dejó de llamar. Paga la pensión, a tiempo, cada mes. Ve a Mateo una vez al mes, a veces. Mateo va, porque yo nunca le impediría ver a su padre, pero ya no espera nada, ya no se ilusiona. Su abuela intentó llamarme una vez más, hace 6 meses. Dijo que quería disculparse, que había actuado mal, que solo quería a su nieto. Yo la escuché. Luego le dije la verdad. Le dije que ella había intentado destruir a su nieto, que había mentido, que había usado el sistema para lastimarnos, que podría perdonar muchas cosas, pero no eso, nunca eso. Le dije que Mateo podía verla si quería, pero que yo no quería saber nada de ella, que su hijo tampoco me había dado razones para confiar, y que ambos habían mostrado quiénes eran, y que yo había aprendido a creer cuando alguien te muestra su verdadera cara. Colgué. No volvió a llamar. A veces veo a Teresa. Tomamos café. Ella se convirtió en algo parecido a una amiga, a una mentora. Me aconseja sobre el negocio, sobre Mateo, sobre la vida. Dice que estoy reconstruyendo bien, que soy fuerte. Yo no me siento fuerte, me siento cansada, pero también siento algo nuevo, paz. No es la paz de que todo está bien, es la paz de saber que sobreviví, que salí adelante, que protegí a mi hijo, que no me rompieron. Mateo juega fútbol, sigue siendo callado, pero sonríe más, tiene más amigos. El otro día me preguntó si podía invitarlos a casa, organizar una fiesta de cumpleaños. Yo dije que sí. Fue lindo, ruidoso, caótico, lleno de niños corriendo, comiendo pizza, riendo. Mateo estaba feliz. Eso es lo único que importa, su felicidad. Por las noches antes de dormir, pienso en todo lo que pasó, en la llamada de Alemania, en las mentiras, en el miedo, en la rabia, y pienso en cómo terminó todo, no de la forma que esperaba, no con justicia perfecta, no con reconciliación emotiva. Solo hay esto, una mujer que sobrevivió, que protegió a su hijo, que construyó algo nuevo de las cenizas, y que cada noche puede mirarse al espejo y reconocer a la mujer que ve, una mujer imperfecta, cansada, pero digna, libre, en paz. Y así termina una historia más. Si llegó hasta aquí, muchas gracias por acompañarme.
Su presencia aquí significa mucho, no solo para mí, sino para quien tuvo el coraje de compartir lo que vivió. Si este relato lo conmovió de alguna forma, deje su like. Y si aún no está suscrito, suscríbase al canal, porque aquí, todas las semanas, hay una nueva historia esperándolo. ¿Y sabe qué es lo más importante? Si usted tiene una historia que contar, si hay algo guardado en su corazón que necesita ser escuchado, yo estoy aquí. Envíe su historia al correo que está en la descripción de este video. Puede confiar en mí. Voy a proteger su identidad, pero voy a honrar sus palabras. Porque aquí, usted es el protagonista. Hasta la próxima historia. Hasta pronto.